Y ahora vamos a leer en el Salmo, en la palabra de Dios, el Salmo 41. Salmo 41, el libro de los Salmos. Y dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová tenga misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún en el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hemos leído este Salmo 41, que este es, si sabemos, es el último salmo del libro primero de los Salmos. Sabemos que el libro de los Salmos es un libro de la Biblia que se encuentra justo en la mitad de la Biblia, en el corazón de la Biblia, ¿no? Y bien, pues que además de ser un libro, pues está compuesto por varios libros, ¿no? El libro de los Salmos tiene, pues, no sé, ¿alguien sabe el número de libros que contiene el libro de los Salmos? 5 dices. 4. Bien. Y nadie sabría decir, pues, de dónde va el primero, el segundo, el tercero y así hasta el cuarto, ¿no? Así, bueno, el primero ya está claro, ¿no? Hasta el 41, ya está, pues, dicho, y entonces el segundo, pues, no, perdón, no tiene 4, tiene 5 libros. Esto de hacerlo justo después de comer. Tiene 5 libros. El primero es hasta el 41, ¿no? Y el segundo llega hasta, lo podemos así acordar, ¿no? Es hasta dónde llega el Salmo, el libro. El segundo llega hasta el 72. El tercero, entonces, del 73 hasta el 89, ¿no? Y el cuarto es a partir del 90, que es la oración de Moisés, ¿no? Hasta el 106, y el quinto y último es del 106 hasta el 150. Bien, pues vemos, es el último libro, bueno, es el último salmo del primer libro, entonces hemos concluido un trayecto en el estudio de los salmos. Evidentemente nos ha llevado esto pues mucho tiempo, no lo hacemos tampoco de manera seguida, lo vamos a ir intercalando con otros pasajes, otros libros de la Biblia. Y entonces, bueno, pues es lo que vamos a continuar haciéndolo. La semana que viene vamos a cambiar y vamos a mirar otra cosa de la palabra de Dios, otro libro en el Antiguo Testamento. Así pues concluimos de momento pues con este estudio de los Salmos en este Salmo 41, que, bueno, pues también descubrimos así el estudio sistemático y consecutivo de la Biblia, pues tiene sus ventajas, tiene sus beneficios
y entonces vamos descubriendo cosas que en principio, pues al leerlo, una simple lectura, pues se nos pasa por alto, se nos pasa desapercibidas. Vemos que en los últimos salmos, clarísimamente, desde el versículo, pues bueno, el Salmo 38, el 39, el 40 incluso también, como también el 32, pues nos está hablando de la enfermedad de David. Otra vez aquí está hablando de la enfermedad de David, como hemos leído. También en el Salmo anterior, pues estaba hablando también del pobre, ¿no? Estaba hablando del pobre en el Salmo 40, versículo 17, aunque afligido yo y necesitado. Bien, pues entonces está también esta misma temática en el versículo primero. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y vemos pues entonces que también este salmo comienza con una bienaventuranza. Hay pues distintas, bastantes también bienaventuranzas en los salmos, y es pues una cosa, creo yo, interesante y de mucho beneficio el poder pues ir pensando, porque las bienaventuranzas de los salmos, y vemos así que las bienaventuranzas pues no es algo que comienza en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Ahí está en el capítulo 5 de Mateo las bienaventuranzas, la lista de bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús da, pero vemos que las bienaventuranzas también, hay bienaventuranzas evidentemente a lo largo de toda la Biblia, de todo el Antiguo Testamento, y no solamente es que en el Antiguo Testamento pues nos encontramos también con bienaventuranzas, sino que también nos encontramos con el mismo tipo de bienaventuranzas. Incluso hasta casi las mismas bienaventuranzas. En el Salmo 37 nos acordamos que hablábamos de la bienaventuranza de los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Era el tema de ese salmo, prácticamente. Bueno, pues aquí nos encontramos con algo parecido. Hay un tema, ¿no? Este salmo gira alrededor de un tema, que también es una bienaventuranza, y que también nos la encontramos en las bienaventuranzas del Sermón del Monte de Jesús. ¿Y cuál sería esta bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es exactamente esta la idea que nos encontramos en este salmo, de distintas maneras, no todo de una, sino paso a paso, como siempre, en las distintas divisiones principales. La primera es desde el versículo 1 hasta el versículo 3, se nos presenta precisamente pues ya de entrada esta bienaventuranza, y es bienaventurado el que piensa en el pobre. El que piensa, evidentemente, no solamente el que pues tiene pensamientos, que se acuerda de él, evidentemente es aquel que tiene atención a, aquel que se preocupa de, aquel que también, por lo tanto, se ocupa de él, y aquel que pues viene a visitarlo o viene a ayudarle en lo que sea. Por lo tanto, es una bienaventuranza. Esta bienaventuranza que es una declaración de la dicha, de la felicidad que le espera. Bienaventuranza también se podría decir, las versiones un poco más dinámicas o más actuales pues normalmente dicen feliz, ¿no? Bueno, pues está hablando de la dicha que le espera, ¿no?, a aquel que pues hace esto. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor, es aquello que el Señor se complace, y es aquello que Él se complace porque Él es misericordioso. Es conforme, por lo tanto, a la naturaleza de Dios, es conforme a cómo Dios se trata con los hombres, cómo Dios trata con nosotros. Entonces, aquel que piensa en el pobre muestra misericordia para con él, ¿no? Y bien, pues él mismo es bienaventurado. Y los versículos del 1, la segunda mitad del 1 hasta el 3, nos está explicando
pues esa bienaventuranza, que vemos que es que él mismo también va a recibir, por lo tanto, misericordia de parte de Dios. En el día malo, ¿no?, de la angustia, de la adversidad, ¿no?, en el día también de la enfermedad, lo librará Jehová. Y vemos que los versículos siguientes abundan en la idea de la enfermedad. Jehová lo guardará, le dará vida. No dejará, por lo tanto, que él vaya a, pues eso, a enfermar. Bueno, pues lo va a recuperar, ¿no? Pues, siempre que, evidentemente, pues todos y cada uno, pues llegará el día en el que pues tendremos que enfermar de muerte, ¿no? Si no es por una causa, una muerte repentina, de accidente, lo que sea, normalmente pues es a través de una enfermedad. Pero bueno, vemos que aquí también en la Escritura nos encontramos con base para orar al Señor en la enfermedad, pidiendo que el Señor nos restablezca de la misma. Hemos estado hablando en las semanas anteriores del arrepentimiento de la enfermedad, ¿no? Sí, la enfermedad es también un momento para acercarnos al Señor, para hacer un balance de nuestra vida, para ver si nos tenemos que arrepentir de algo, todo esto sí, ¿no? Pero la enfermedad también es un momento y un tiempo en el que nosotros podemos orar al Señor pidiendo misericordia, como lo hizo Ezequías. Sabemos, el libro de Isaías, ¿no?, el capítulo 38, creo, 38 sí, el capítulo de su enfermedad, y él, pues nada más recibir la noticia de boca de Isaías de que ordena tu casa porque no te vas a levantar de aquí, porque vas a morir, él se volvió el rostro a la pared, lloró, y el Señor inmediatamente escuchó. No había salido pues Isaías del palacio cuando recibió la palabra de Dios de ir de nuevo al rey para anunciarle que el Señor había escuchado su oración. Una respuesta, digamos, instantánea. No tuvo que estar pues él un día y otro sí y otro también orando, llorando para recibir gracia de parte del Señor. Evidentemente, pues muchas veces nos ocurre así, ¿no?, que tenemos que estar pues llamando, buscando, clamando, como dice en el Evangelio de Lucas, día y noche al Señor. Pero en este caso el Señor pues prácticamente fue instantáneo. Entonces él estaba pues tenemos entonces como decimos, esta base para nuestra esperanza, esta base por lo tanto para orar al Señor en nuestra enfermedad, para que el Señor nos restaure. Evidentemente siempre si es la voluntad del Señor. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Esto pues una vez más aparece los enemigos y los adversarios en el Salmo 41, cosa que va a desarrollar en los versículos siguientes. Pero el versículo 3 sigue con la idea de la bendición de Dios en la enfermedad, porque dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en enfermedad. Independientemente de sanidad sí, sanidad no, recuperación, el Señor pues va a hacer que ese tiempo de la enfermedad sea un tiempo de bendición, sea un tiempo bendición. ¿Por qué? Porque sea un tiempo que tengamos la presencia de Dios de una manera especial. Jehová le sustentará en el lecho del dolor. Mullirá la cama, vemos la imagen que aquí está diciendo. Él va a mullir la cama, va a hacer que el lecho en el que está postrado sea algo confortable, porque Él mismo lo va a hacer, ¿no? No pues está hablando de algo físico, sino para su alma. Él va a hacer, por lo tanto, que ese tiempo sea un tiempo bendito por la presencia del Señor. Entonces vemos: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado entonces los misericordiosos. Decíamos que esto es también porque el Señor es misericordioso y espera también que tengamos misericordia de la misma manera. Es importante, vemos, tener misericordia para mostrar este carácter del Señor, este carácter, esta naturaleza, esta obra de gracia que el Señor hace. Si el Señor es misericordioso, nosotros también hemos de serlo. Es también lo que nos dice el Señor Jesús en
en el Sermón del Monte, ¿verdad? Que seamos perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto, el cual es misericordioso, el cual pues también hace salir su sol sobre buenos y malos. Hemos por lo tanto de reflejar el carácter de Dios. Y entonces es por eso importante, ¿verdad?, que tengamos este rasgo, que seamos conocidos, o que sea algo que nos caracterice. También, por supuesto, a la Iglesia. La Iglesia, por supuesto, es también el lugar donde se muestra la gracia de Dios, primeramente a los elegidos, a los creyentes, pero también es el lugar en el que el pueblo de Dios ejerce misericordia. Es importante, por lo tanto, el ministerio de diácono. El ministerio de diácono es un ministerio de compasión, de misericordia. Por supuesto, sí, es el de llevar los bienes económicos de la Iglesia, sí, pero no es solo eso, ¿no? No es solo eso, no es solamente reducirlo a un ministerio de administrativo, por así decirlo, con todos mis respetos a los administrativos, por supuesto, pero es más, tiene una vertiente espiritual, no solamente por el servicio, sino también porque es un ministerio de asistir, de ayudar, ¿no? De ser de ayuda y de prestar ayuda en situaciones pues difíciles de la gente, principalmente a los del pueblo de Dios, pero incluso no exclusivamente, sino también en la medida que podamos y se presente la oportunidad también a los de afuera como un testimonio. Entonces vemos la bienaventuranza del que piensa en el pobre, del que es misericordioso. Y bien, pues entonces vemos en la siguiente división, la siguiente estrofa, del versículo 4 al versículo 10. Dije yo: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mi alma aquí tiene un sentido amplio, no solamente pues la parte espiritual, sino también vemos es su vida, su persona, porque contra ti he pecado. Lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, la enfermedad era también consecuencia del pecado. Pues sana mi alma, porque contra ti he pecado. Reconoce que esto ha sido, por lo tanto, David, el resultado de su pecado, la disciplina del Señor, y está pidiendo: Jehová, ten misericordia de mí. Con lo cual, si vemos la relación entre ambos, ¿no? Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque él pues va a recibir pues eso, gracia y misericordia de Dios. Vemos que él ahora está pidiendo esto para sí mismo: ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Con lo cual vemos aquí pues podemos ver que David está basando esta petición, ¿verdad? Esta petición de sanidad, de recibir gracia y misericordia, ¿en qué? En que él también lo ha hecho. Él que está enfermo, pues vemos, él se está aplicando para sí mismo, ¿no? Él ha estado pues mostrando misericordia en su carácter, también por supuesto de rey. Él está pues haciendo justicia a los pobres, a la huérfana, a la viuda, al huérfano. Él está por lo tanto ejerciendo como ministro, como siervo de Dios, misericordia. Y ahora pues que él sí está recibiendo esa enfermedad como castigo, como disciplina, pero él presenta esta obra también como una base por la cual él está pidiendo esa recuperación. Evidentemente, pues no hemos de estar pensando aquí en la idea de mérito, ¿verdad? No es esto la idea de mérito tal como se entiende normalmente, o en el catolicismo romano, etcétera, etcétera, porque sabemos que por las obras de la ley, si es en estricta justicia, no hay ningún mérito delante de Dios. En estricta justicia, por las obras de la ley, nos dice en Romanos, es el conocimiento del pecado. Y por un solo pecado se hace uno culpable de toda la ley. Entonces no es por lo que merecen nuestras obras en sí mismo, el valor intrínseco de estas obras, sino
Pues, ¿por qué? Porque Dios, vemos, da las promesas en su palabra de que las va a premiar. Con todo lo imperfectas que son, el Señor las va a premiar. Va a recibirlas, a tomarlas en las manos. Va, por supuesto, a quitar aquellas partes que no son agradables, que no son buenas, ¿no? O las va a pasar por alto para premiar, para recibir aquellas que son conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ha prometido, que Él es fiel, lo va a hacer, lo va a premiar. Entonces vemos que también en este premio de las obras se muestra la gracia de Dios. No hemos entonces de tener miedo a este pasaje de la Escritura como que esto ponga en peligro algo de lo que creemos en cuanto a la justificación por la fe. En absoluto, porque va juntamente con ello, evidentemente. Va juntamente con la justificación por la fe. No es entonces un mérito por el valor de las obras, pero sí que el Señor pues hace unas promesas a un comportamiento determinado que es conforme a su voluntad, que es conforme a su naturaleza, que es conforme a su carácter, al carácter de Dios, que es misericordioso. Y por lo tanto, si mostramos esto, si hacemos esto, el Señor es fiel también para cumplirlo. Bien, pues entonces esa era la base. Vemos que también están aquí hablando de los enemigos, que también ya había pasado, pues había aparecido en el versículo 2, que no lo entregarás a la voluntad de los enemigos. Y otra vez pues aparecen aquí estos enemigos crueles, que él está enfermo y lo único que dice, ¿cuándo se va a morir este hombre? ¿Cuándo perecerá su nombre? Bien, a verlo sí, y esto no es lo que le dice, ¿no? Y dice, ay David, a ver cómo no te pones tú bueno, ¿no? Ay, a ver que si tú te estás aquí recuperando, cuídate mucho, no sé qué. Pero fijémonos en que es hipocresía, porque en su corazón lo que están pensando es eso, ¿cuándo se va a morir esto, no? Vienen, sí, hablan mentira, hacen el teatro, son hipócritas, pero bueno, están recogiendo cosas que después al salir van a estar aquí criticando, van a estar aquí divulgando. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Ellos murmuran contra él porque lo aborrecen, piensan mal y vemos pues una vez más esta crueldad, versículo 8, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Literalmente, cosa pestilencial es cosa maligna. De Belial es la palabra que aparece en el original en hebreo. Se ha apoderado, dando así a entender pues que es consecuencia del mal de David, es algo moral ligado, digamos, a su pecado y que es un castigo de Dios, sí, pero vemos con una actitud completamente mala hacia la persona de David. El que cayó en cama no volverá a levantarse. E incluso, lo vemos en el versículo 9, dice, en el hombre de mi paz, que es una manera de hablar propia de los hebreos, hebraísmo, para hablar de amigo cercano, íntimo, aquel en el cual estoy pues feliz, tranquilo, a gusto, es el hombre de mi paz, ¿verdad? No voy a hablar de mi media naranja porque eso tiene una connotación, digamos, más bien de amor, de afecto entre hombre y mujer, pero es aquella persona que realmente, que es tu amigo, podríamos decir, íntimo. Bueno, pues este es el pasaje que estará aplicado y citado para Cristo en el Nuevo Testamento, refiriéndose a Judas. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, como vemos en Juan capítulo 13, versículo 18, Juan 13 y 18. Cuando dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién has elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Así pues, esta experiencia de la traición del más íntimo, del más cercano, es algo que también pues, experimentó Jesús en su vida terrenal. Hay una diferencia entre Él y nosotros, evidentemente, que Él es Dios. Él era y sigue siendo Dios, aún en los tiempos pues, de su vida terrenal, y Él conocía de antemano pues, todas las cosas. Él sabía a quiénes había elegido, Él sabía, como hemos leído, había elegido quiénes eran verdaderamente sus discípulos y quién era el que lo había de entregar. Con todo y con eso, Él pues, lo incluyó también en el grupo de los 12. Él también pues, les dio las mismas enseñanzas aquí a los 12 y también le dio una área de servicio, al igual que los otros 12. Él era precisamente el que llevaba la bolsa, el que tenía que estar mostrando gracia y misericordia en verdad a los demás, el que, digamos, entre comillas, hacía o tenía que hacer el ministerio de diácono entre el grupo, y sin embargo vemos aquí que su corazón se había vuelto realmente enemigo de Cristo. Cercano sí, pero internamente enemigo de Cristo. Así pues vemos que es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Que si lo experimentó Jesucristo, pues cuanto más lo podemos hacer nosotros. Evidentemente hemos de tener sí amigos, hemos de ser amigos de nuestros amigos, hemos de mostrarnos amigos, hemos de ser abiertos, etc. Pero por otra parte no esperemos que los amigos sean lo que, en fin, nos podemos encontrar siempre, quiero decir, pues con sorpresas, siempre nos podemos encontrar con desilusiones. Es por lo tanto sabio de guardar cierta distancia con la gente, incluido con los amigos, incluido con los buenos, ¿verdad? Pero no pues ligarse a ellos para siempre y de por vida, ¿verdad? Porque aún el amigo de la paz, el más íntimo, el más cercano, pues puede pues eso, mostrarse tal como vemos. Mas tú, Jehová, versículo 10, otra vez, la misma palabra, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y dice también pues, que Él, al levantarse, les dará el pago. Una vez más tenemos esta expresión un poco que alguien podría juzgar que es vengativa por parte de David, por lo cual es poco apropiada a la revelación que hace Jesucristo en el Nuevo Testamento. Bueno, pues ya no vamos a estar aquí pues, dando toda la enseñanza acerca de estas declaraciones en el Antiguo Testamento. Esto pues, requeriría un mensaje como el que hemos visto esta mañana acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, algo exclusivamente dedicado al mismo. Así, a grandes rasgos, en todo caso, podemos ver que grandes rasgos no, digamos, el rasgo que nos da este Salmo 41 es que Él se va a levantar y va a dar el pago. ¿Y quién es David? David es el rey. David pues está actuando, por lo tanto, en función de rey. Y era, por lo tanto, su deber el actuar así. No está, por lo tanto, aquí hablando de una vendetta, ni una rivalidad, ni una, digamos, venganza personal. Aquí, por lo tanto, está hablando de su ejercicio como rey, de hacer justicia. Bien, pues vemos que con todo y con esto, Él es Dios nuestro ayudador. Él es entonces nuestro vindicador. Él es el que, sí, el que pone las circunstancias, pone, digamos, las condiciones para que nuestra justicia se vuelva a manifestar. Él es el que en el fondo lo hace, porque es el que aquí va a recuperar a David y va a mostrar que verdaderamente Dios estaba con él y que no había pues, sido pues, reprobado por el Señor, como ellos pues, estaban diciendo. El Señor pues, va a mostrar nuestra justicia, con lo cual nos dice la palabra de Dios que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el debido tiempo.
el tiempo de su voluntad, hemos de estar esperando calladamente la salvación que proviene de Jehová. Y hemos no de tomar nosotros las cosas en nuestras manos, sino esperar que sea el Señor quien nos levante y nos vindique. Y bien, pues por último, la última división de este salmo o estrofa, el versículo del 11 al 13. Esta oración, una vez más, concluye con una oración de expectación de la petición que él ha dado y de confianza. Expectación, versículo 11: en esto conoceré que te ha agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Esto no se ha dado todavía, él lo está pidiendo, ¿verdad? Pero está con una expectativa confiada. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Por la integridad de David, por su justicia, por su misericordia que él ha mostrado, pues el Señor lo ha sustentado también y lo ha hecho estar para siempre delante de él, o delante de él para siempre. Una expresión, por lo tanto, de confianza, que incluye la perseverancia, estar delante de él para siempre. Incluye, por lo tanto, la seguridad de tener a Dios favorable de una manera irrevocable, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una expresión, por lo tanto, de confianza, aquel que conoce a Dios y su gracia, la irrevocabilidad de su gracia para con su pueblo, por lo cual, del mismo modo, él acaba en alabanza al Señor. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y una vez más vemos, acaba con esta nota comunitaria. Esto era la liberación personal de Dios a David por las razones personales que él ha expuesto, pero esto es el motivo también para la alabanza del pueblo de Dios. La perspectiva es el Dios de Israel, por supuesto es el Dios de David, pero vemos que aquí acaba hablando del Dios de Israel. Las liberaciones que el Señor nos hace individualmente son también motivo de alabanza del pueblo de Dios aquí en la tierra, pero lo va a ser, como dice aquí y hemos leído, por los siglos de los siglos. Amén. Lo cual pues significa pues, que es fiel, que es firme, que expresa la confianza y la seguridad, pero no solo eso, sino amén también, para expresar la seguridad, la plena certeza de que así va a ser. Pues acaba este primer libro de los Salmos con esta alabanza al Señor. Pues bendito sea su santo nombre. Amén.
¿Dónde está? Está bien quitado.